Lista en temas de seguridad, ex titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR, digamos que sabe algo de seguridad. Gracias, Samuel Gracias González, por la invitación, estar por acá esta noche. Javier, es un placer estar aquí contigo y opinar sobre este tema que llevamos 10 años discutiendo. No en las últimas semanas. No en las últimas semanas. No en los últimos meses. No en los últimos 10 meses. años discutiendo la ley de seguridad interior. 10 años discutiendo la ley de seguridad interior, esa es la verdad. Y yo creo que hay en alguna parte falsos debates, ¿eh? A ver. Déjame explicarlo así para que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? A ver. Tal vez hace 20, 30 o 40 años esta ley podría haber tenido problemas muy graves, ¿verdad? Pero hoy tenemos un sistema de derechos humanos en la Constitución en donde claramente dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que sean militares o sean civiles los que están en seguridad, sean policías o sea la Marina o el Ejército, da igual, todos tienen que respetar derechos humanos, ¿verdad? En el momento, por ejemplo, de hacer un operativo, en el momento, por ejemplo, de prohibir, como claramente está en la Constitución, se prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, se prohíbe desde luego la intimidación, desde luego que también quien detenga a una persona que permite la Constitución, lo tiene que hacer en los términos que señala la Constitución y entregarlo de manera inmediata al Ministerio Público. El esquema constitucional es exactamente igual para los dos. No se distingue en la Constitución, no se distingue en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se distingue en ninguna otra ley de investigación, no se distingue en esta ley, ¿verdad? Es decir, se tienen que cumplir con los derechos humanos. Pues apartamos de eso. No va a haber diferencia, pues. Nosotros escribimos un libro, te lo digo, desde el año 2007 al año 2009, fue publicado por el INACIPE, que justamente demostraba que en las sentencias internacionales y las de otros países no hay diferencia. O sea, no importa si eres militar o no. Además, tú sabes bien que desde el año 90 y tantos, ¿verdad? Pero en los años 2000, México reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de esas sentencias se dijo claramente que es la justicia civil la que va a juzgar cuando hay abusos que pueden pasar, ¿verdad? Nadie dice que no, de militares o de cualquier otra persona, todo va, porque las víctimas son civiles, todo va a procesos civiles, pues no hay una jurisdicción especializada para juzgar a los militares o a los policías, es la jurisdicción normal en caso de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hemos escuchado a la CIDH, a la CNDH, en el mismo tenor, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, hablar, sí, vaya, autoridades sobre este tema? ¿No han leído la Ley de Seguridad Interior? Yo creo que hay una gran confusión en los temas, ¿verdad? A ver. O sea, los artículos constitucionales que regulan la actuación de las policías, ¿verdad? La diferencia entre seguridad pública, seguridad nacional, el aspecto de la seguridad nacional que algunos académicos dicen que no entiende, pero es muy sencillo, ¿verdad? La seguridad nacional tiene dos vertientes. A ver. La seguridad, es decir, un ataque contra México de una potencia extranjera se llama seguridad exterior de la nación. Y la seguridad interior, ¿verdad? La garantía del esquema constitucional, la garantía de la paz y el orden público en ciertas condiciones que atentan contra la existencia misma del Estado, ¿verdad? Delincuencia organizada. Pero hacia abajo, las policías estatales, las policías municipales, la Policía Federal tienen competencias en materia de seguridad pública. Fíjate qué curioso. Tú oyes a los señores legisladores que están en contra de esta ley y están hablando de seguridad pública, pero el esquema de la seguridad pública no está cambiado, no se está discutiendo eso. Todos estamos a favor, y lo hemos dicho en los foros, ¿verdad?, de que haya policías municipales capacitadas, de que haya recursos para los salarios de los policías estatales y federales, ¿verdad?, de que el Ministerio Público se forme de manera correcta y tenga una carrera y se bajen los índices de inseguridad que estamos sufriendo, como se lo señalamos, ¿verdad?, por la mala implementación del sistema procesal acusatorio y algunos principios que están mal puestos, ¿verdad? El sistema no es malo, el problema es, desde luego, cómo bajó. Ahora, eso no, o sea, esta ley no discute de eso. Estamos discutiendo de un esquema que es perfectamente constitucional,
porque dicen, es que el presidente de la República va a ordenar tomar una policía estatal. No puede. Para que entre el esquema de seguridad interior, como lo dice la Constitución, se requiere una solicitud del gobernador o de los presidentes municipales. Entonces estamos discutiendo sobre cosas que parecen incitadas. Mira, yo veo, ¿verdad?, una serie de organizaciones que se tiran como niños héroes del castillo de Chapultepec con la bandera, ¿verdad?, de que todo esto viola derechos humanos. Yo te garantizo, ¿verdad?, que según vemos, la ley va a ser aprobada en la Cámara de Senadores en las próximas horas, sí, en ¿verdad? las próximas horas va a pasar a diputados. Y también va a ser aprobada probablemente, ¿verdad? Y lo que va a pasar en enero, ¿quieres que te diga qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada, ¿verdad? Hoy leía un analista que decía, es que esta ley es el parteaguas de los derechos humanos. Falso de toda falsedad. Si tú me invitas aquí el 15 de enero, ¿verdad?, y discutimos de este asunto, verás que fue agua pasada, que no es verdad que te la van a usar como dicen que te la van a usar. A ver, pero no dejan, el término que han usado ellos es una carta abierta a los militares. Lo que se dice y lo que se repite, Samuel, es el tema de apostarle a la militarización del país. Esto no es así. No lo dice la Ley de Seguridad Interior. No lo dice la Ley de Seguridad Interior, porque eso está regulado en la Constitución, artículo 21, y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Ese esfuerzo que están los señores senadores, ¿verdad?, algunos de ellos, haciendo, ¿verdad?, por impedir que pase la Ley de Seguridad Interior, lo deberían hacer para mejorar a las policías estatales y municipales. Si tuvieran buenas policías estatales y municipales, no sería necesario la presencia del ejército en las calles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que mejorar? Las policías estatales y municipales. Todos estamos de acuerdo. El problema es por qué no se ha hecho si la Constitución lo mandata desde 1996. Sí, el gran tema, una de las grandes preocupaciones de esta Ley de Seguridad Interior es la posibilidad de que entren en una zona de confort los gobernadores y tengan un botón rojo. Mira, por eso para yo veo accionar. ¿Por qué? Pues porque tienes una policía corrupta local, porque tienes una policía... Por eso veo muy bien una de las propuestas que presentaron ayer o hoy en la mañana, ¿verdad?, de que al mismo tiempo que se solicitan al Ejecutivo Federal la intervención y el apoyo en una emergencia de la Fuerza Armada, presenten ellos un compromiso de cómo van a mejorar a sus policías estatales y municipales, ¿verdad? Es que ahí está el problema. O sea, ¿tú crees que esta Ley de Seguridad Interior que se está discutiendo sí es perfectible? Todo es perfectible. Puede tener algunos errores, tenía algunos errores en redacción, creo que se mejoraron mucho, ¿verdad? Pero no va a pasar lo que dicen que va a pasar, ¿verdad? Que algunos, ¿verdad? Porque no está así el esquema, ¿verdad? El presidente de la República no puede ordenar que tomen una policía estatal o municipal fuera del marco constitucional que ya existe. Ya está el marco constitucional, ¿verdad? Te lo voy a explicar, ¿verdad? La Constitución dice, el presidente de la República tiene el mando de las policías, de toda la fuerza pública, en los lugares donde transitoria o permanentemente resida, ¿verdad? Ahí ya lo tiene el mando, es constitucional. El gobernador, dice la Constitución, puede ordenar la intervención de policías municipales en ciertas condiciones. Ya lo dice la Constitución, también en el 115 y en el 116. Está perfectamente regulado, ¿verdad? Si hay una policía municipal o estatal que no funciona, es la policía estatal o municipal para que pueda tener el apoyo del ejército, tiene que pedirlo el gobernador con un convenio. O sea, son esquemas que ya están ahí. Y déjame decirte una cosa, ¿verdad? Ese artículo que tanto criticaron, tienes que interpretarlo en los términos de la Constitución. El presidente de la República, para generar el apoyo, ¿verdad?, o la coadyuvancia de las fuerzas militares en materia de delitos federales, delincuencia organizada, terrorismo o otros delitos graves que están en la Constitución donde coadyuva el ejército, no requiere, desde luego, ¿verdad?, pasar por este procedimiento porque tiene la facultad directa, ¿verdad? Él puede ordenarle al ejército coadyuvar con la Policía Federal, con la Procuraduría General de la República en esas materias. Eso es lo que decía ese artículo, no lo otro que interpretaron, ¿verdad? Por eso le pusieron un parrafito que acota, ¿verdad?, y que dice muy claramente que en materia de sus facultades constitucionales y legales, ¿verdad? Es decir, estamos en una gran burbuja
Y déjame decirte de qué se trata, ¿verdad? ¿Me permite Sí, ser adelante, Samuel. tajante, ¿verdad? Adelante, Samuel. Hay algunos grupos que, fuera de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalan con precisión que en los casos en que intervenga el ejército, las Fuerzas Armadas de todos los países de América, ¿verdad?, esa intervención tiene que ser excepcional Sí. y momentánea, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice la Corte. Sí. Ahora, hay algunos grupos que venden esos productos a quien los financia en el extranjero, ¿verdad? Es que no debe ser así. Y el problema es que varias de esas organizaciones que reciben financiamiento de algunas organizaciones del extranjero, ¿verdad?, entre otros inversionistas en Wall Street, para ser claros, ¿verdad?, les pagaron por impedir esta ley. Entonces, todo esto que tú estás viendo tiene que ver con financiamientos del extranjero a ciertos grupos, que ahora van a decir, pues fíjate que te pagué para que impidieras la ley y no lo impediste, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas de estas cosas que sí. tú ves ahí, que se tiran de la bandera y te dicen, fuera de un contexto racional, tienen que ver con financiamientos extranjeros de personas que venden productos y que los incorporan a sus esquemas de financiamiento aquí en México, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le vas a decir a tu financiador pues que no pudiste, ¿verdad? Ese es parte del problema. Bueno, la voz de Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad. Antes de ir, de despedirte y pasando un tema, seguramente lo has escuchado en las noticias, seguramente lo escuchaste ahorita, la palabra amnistía. ¿Qué decir de esta declaración de Andrés Manuel López Obrador, de esta ruta planteada que ha generado tanta polémica y que, bueno, seguramente tú tendrás una visión interesante? Mira, yo creo que es un asunto importante el que efectivamente se reflexione sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo vas a mejorar el problema de la seguridad del país, verdad? Para mí es clarísimo, ¿verdad? Después de estudiar en varios lugares del mundo, de haber trabajado como lo hice como asesor interregional de la Organización de Naciones Unidas en Viena, ¿verdad?, Austria, hace muchos años, ¿verdad?, y de haber hecho otros estudios. Es muy claro. Para bajar el delito se requieren dos elementos, prevención y represión. Una sola rueda no te lo da, ¿verdad? Requieres estrategias de prevención social del delito, requieres estrategias de quitarle a los delincuentes esta mano barata que tienen de tantos jóvenes que no tienen recursos, y al mismo tiempo requieres la estrategia de la represión, es decir, de las personas que están cometiendo delitos, los tienes que incapacitar en las prisiones, ¿verdad? Prevención. Represión. Prevención y represión. La doble rueda, ¿verdad?, del alcalde de Palermo, ¿verdad?, Leoluco Orlando, que te lo decía. La rueda tiene que marchar junta, ¿verdad? Porque si la carreta solo tiene represión, da la vuelta así, ¿verdad? Si le pones prevención sin represión, es pura palabrería, no sirve para nada. Es conjunto el trabajo, ¿verdad? ¿Dónde entra la amnistía? La amnistía entraría, ¿verdad?, en un esquema en el cual, desde luego, como elemento social, como pasa en Colombia, ¿verdad?, con grupos específicos, puedes generar un proceso de amnistía, ¿verdad? Pero tiene que ser estructurado en un sistema, ¿verdad? Tienes que desmovilizar, tienes que hacer, bueno, se puede hablar de varias opciones, ¿verdad? Para mí, para bajar la delincuencia en este momento que estamos sufriendo, tienes que mejorar el sistema procesal acusatorio, tienes que garantizarle los derechos al imputado pero también a la víctima y ofendido, tienes que ponderar los derechos de todos, que es lo que no están haciendo algunos jueces, para poder lograr esto, ¿verdad? Y luego puedes pensar, ¿verdad?, en amnistías al final de ciertos procesos donde tú reduces a las personas, como lo hicieron en Ciudad Juárez con programas como Baja la Violencia, Ciudad ¿verdad? Juárez fue exitoso. En Ciudad Juárez fue exitoso, ve, o sea, imagínate que Ciudad Juárez tenía 400 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2003 y llegó en 2010 a casi 4,000 homicidios, ¿verdad? Y una caída estrepitosa de la eficiencia de la Procuraduría de aquel momento. Después de todos esos programas, tuviste un 90% de reducción del homicidio, ¿verdad? Y les faltó, ahorita desafortunadamente está de nuevo hacia arriba, ¿verdad? Y tú me preguntas, ¿por qué? Si me preguntas por qué, te digo, mira, hace unos meses estuve aquí en este mismo estudio que me invitaron a hacerle una predicción. Yo dije que en los lugares en donde se había implementado el sistema procesal acusatorio, pues íbamos a tender a que no te subiera porque ya tenían la experiencia. Bueno, ¿cuál es el resultado del proceso?
que hay varios estados que ya habían implementado el sistema procesal acusatorio, que está creciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que te cambiaron las políticas, ¿verdad? Si tú no sigues con las mismas políticas Y se te va Ok. a caer, ¿verdad? Pues es la voz de Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad, ex titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR. Gracias, Samuel, por estar esta noche por acá. Como siempre que me invites estaré aquí. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Javier. Insisto, hay que escuchar las voces, hay que tener voces a favor, voces en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque se alimenta un debate que está en este momento cambiando.